Vamos hoy a seguir en el estudio de los Hechos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Gracias porque hoy estamos aquí reunidos por ti, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones para que tu palabra caiga en un terreno fértil, Señor. Te oramos para que sea tu palabra convenciéndonos de todo pecado y permitiéndonos acercarnos a ti libremente. Padre, dispongo mi vida para que sea instrumento tuyo en este tiempo, en esta hora, a esta congregación, a esta familia y a este tu pueblo. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar a Hechos 17 y el día de hoy la predicación se llama La palabra que desnuda los corazones. Y vamos hoy a entrar en un aspecto del segundo viaje misionero de Pablo. Pero antes de eso, vamos a hablar un tema de los corazones, pero no es el tema fundamental, ¿cierto? Lo que pasa es que vamos a ver la palabra en dos ciudades diferentes, las escrituras tomadas en dos aspectos. Y esto nos lleva a pensar la condición del corazón. La palabra de Dios dice que en Jeremías 17:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Hay un dicho en el mundo, ¿cierto?, que dice que usted haga lo que su corazón le diga, ¿cierto? Y es romántico, es realmente algo especial, ¿no? Y de pronto cuando usted tiene una circunstancia difícil, decisiva, y usted responde, haz lo que tu corazón te diga, Julio. Una vaina así. Eso suena lindo, suena espectacular. Pero la Biblia nos dice que no es la manera más confiable de guiar nuestras vidas, ¿cierto? Porque si hay algo que es engañoso, es el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están todos los deseos, dice la palabra de Dios. Y dice que es de donde salen todas las malas acciones, como también las buenas, pero principalmente las malas. El corazón, no hablando como en el sentido físico humano, sino en un sentido del alma, del espíritu, ¿cierto? Dice que es muy engañoso y que ¿quién lo conocerá? En la Reina Valera lo dice así. Y más adelante, si usted sigue leyendo Jeremías, dice que solo Dios lo puede revelar. En Lucas 6:44 al 46 dice, el árbol se le identifica por su fruto, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Básicamente, dependiendo cómo esté su condición, digamos, no llamemos corazón, sino de su alma, de todo su ser, pues usted así mismo va a expresar a los demás. ¿Listo? Y si ustedes recuerdan una de las parábolas que aparece en los evangelios, es acerca de los terrenos, de las tierras, ¿cierto? Y dice que había 4 tipos de terrenos, pero había solo uno fértil y era uno que daba fruto. Y si nosotros lo comparamos o lo unimos con lo que está diciendo acá Lucas, es decir que aunque la palabra caiga en un terreno, es decir, en un corazón, de 4 solo uno va a dar fruto. Y la primera pregunta que le voy a hacer a usted es, ¿su corazón qué fruto está dando? ¿Cierto? Y lo que siempre digo, porque como pastor en estos 8 años y sirviendo al Señor 12 años, siempre que yo pregunto ¿cómo está? La respuesta es bien. Si soy un poco más específico, ¿cómo está su relación con Dios? Usted va a decir bien, ¿cierto? Y si hay algo en lo que le pueda ayudar, ¿le puedo ayudar en algo? No, porque todo está, ¿cierto? A veces yo como que ni siquiera no sé para qué Dios me tiene de pastor si todo está tan bien, ¿cierto? El punto es que es normal. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Que engañoso es el corazón. Por eso es que a veces hay que tratar de tener tácticas para tratar de no engañarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Y cada uno pues tiene que hacer esas tácticas, ¿cierto? Por ejemplo, a mí personalmente es una que yo tengo. Yo antes de conocer al Señor era muy tacaño, significa en colombiano eso, ¿cierto? Muy, muy tacaño. Si yo daba era porque esperaba algo a cambio. En el único aspecto que tal vez no era tacaño era ayudando a los necesitados. Me gustaba dar ofrendas, pero a veces me gustaba que vieran que daba las ofrendas, porque al fin y al cabo era tacaño.
Desde que yo conocí al Señor y entendí el principio del diezmo, para mí se volvió algo revelacional y algo que tiene que ser. Cuando a mí me está doliendo dar, tanto el diezmo o la ofrenda, yo recuerdo que hay algo en mi vida espiritual que no está funcionando bien, ¿cierto? Y es verdad, cuando empiezo a escarbar hay algo que no está funcionando. Eso es para mí una manera en la cual yo evalúo mi corazón, ¿cierto? Cada uno puede tener su manera. Por ejemplo, usted de pronto que no le den por venir. Para mí no es un problema no venir a la iglesia. Yo amo estar en este lugar excesivamente, últimamente. Pero de pronto usted sí lo es. Entonces es algo lo cual usted dice, me lleva a entender que tal vez mi corazón se está enfriando. Todo esto es simplemente el principio para que entienda la predicación de hoy. Porque lo que vamos a predicar hoy es Pablo llegando a dos ciudades. Llegando a Tesalónica y llegando a Berea. Pero en las dos ciudades van a tener una respuesta completamente diferente a la predicación del Evangelio. Así que para empezar, quiero que rápidamente vean la gráfica, el mapa. Bueno, primero, déjenme la del tren. Quiero que hoy piensen en que ustedes van en un tren. Vamos viajando en un tren. Y este tren nos va a ir llevando, ¿cierto?, por la ruta que hizo Pablo en su segundo viaje misionero. Si me colocan la siguiente. Pablo arranca en Antioquía, ¿cierto? Y después de Antioquía, él pasa a Derbe y Listra, donde recogen o Timoteo se une a la misión, ¿cierto? Luego pasan a Iconio, a Troas, a Filipos. Filipos fue donde estuvimos hablando la última vez que estaban Pablo y Silas. Y llegan a Anfípolis y a Polonia, y de ahí, que más o menos es la parte superior acá en la esquina izquierda, es donde llegan a esas dos ciudades, Tesalónica y Berea, que pertenecían a la región de Macedonia. ¿Listo? Entonces haga de cuenta que usted se montó en el tren y en este momento vamos a parar en dos ciudades. Vamos a parar primero en Tesalónica y después vamos a parar en Berea. Este tren lleva lo mismo, lleva el Evangelio, la palabra del Señor, no hay nada diferente, lleva todo igual. Pero vamos a ver la respuesta que tuvieron estas dos ciudades y de esta manera vamos a ver un paralelismo con nuestras vidas y con nuestros corazones. Si me acompañan entonces a la palabra de Dios, vamos a Hechos 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 más o menos. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, por 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, o mujeres nobles muchas, la manera en que lo redacta la Reina Valera. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón o Jason, llamémoslo Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y alguna de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. La primera ciudad que estamos llegando es Tesalónica, y acá vamos a ver la religiosidad que cierra el corazón. Dice que eran judíos, y Pablo y Silas van a predicar ¿a dónde? A la sinagoga. La sinagoga para un judío es como la iglesia para nosotros, el lugar donde estudiaban las Escrituras. ¿Fueron cuántos sábados? 3, ¿cierto? Y dice que fueron a predicar ¿qué? Las profecías del Antiguo Testamento, básicamente. Dice la resurrección, la muerte, el Mesías. Todo lo que ellos les dijeron
Ellos los sabían como judíos piadosos, porque usted le pregunta a un judío hoy en día todavía y su mayor enfoque está en recibir el Mesías, el enviado de Dios, el ungido que los va a liberar. Entonces llegaron a sinagoga y decirles, el Mesías que ustedes están esperando es este, pues era algo de lo cual ellos podían entender. ¿A través de qué? De las Escrituras. Por eso Pablo y Silas, ¿a dónde iban? A la sinagoga. Pero acá pasa algo. Dice que una parte creyó, pero que otros no lo hicieron. Pero aparte de no hacerlo, dice que buscaron hombres para tratar de ir en contra de ellos. Y uno se pregunta, eran judíos, ¿no? ¿Y qué clase de hombres fueron a buscar? Ociosos, ¿cierto? Pendencieros, alborotadores. Pero si eran judíos, ¿no? Es como decir que nosotros como cristianos ir a buscar un alborotador para que venga y algo acá en la iglesia, porque no me parece, no estoy de acuerdo. Porque entendamos que en este aspecto ellos no estaban de acuerdo. No los tildaron de blasfemos o herejes, sino no estaban de acuerdo. Y dice que en sus corazones había envidia. Entonces yo quiero hablar 4 aspectos en lo que es la iglesia o esta ciudad de Tesalónica. Dice el primero, la predicación con base escritural, ¿cierto? 3 sábados en los cuales estuvieron exponiendo a Jesús. Estuvieron diciendo, las Escrituras nos hablan de un Mesías, pues ese Mesías es Jesús, ¿cierto? 3 días. Y esos 3 días, entendámoslos de que compartían con ellos, es decir, que fueron básicamente 3 semanas. Porque es como si nosotros nos quedáramos juntos y ustedes dicen, pastor, explíqueme un poco más qué fue lo que hicieron los de Tesalónica y demás, ¿cierto? O sea, fue un tiempo en el cual hubo más información, 3 fines de semana. Que uno podría entender que 3 fines de semana es un tiempo, yo creo que justo, necesario para poder tener un entendimiento o para planear un complot, que fue lo que sucedió. El segundo punto es la división interna. Algunos creyeron, pero otros se llenaron de envidia. Y dice que se llenaron de envidia, pero pudieron haberse llenado de muchas cosas más, de enojo, de orgullo, ¿cierto? Pero ¿por qué envidia? Y yo preguntaba y decía, ¿por qué envidia? ¿Quiénes eran los judíos? ¿Cuál era el problema de los judíos cuando Jesús estaba con ellos? Que los judíos por mucho tiempo habían tenido la absoluta verdad y habían tenido el acceso, la cercanía a Dios. Cuando viene alguien a decirle que ya no es de la manera que ellos creían, sino que era de otra manera, eso fue algo que les golpeó mucho en el ego y en el orgullo espiritual. Por eso es que Jesús es tan duro con los religiosos, porque les dice, lo que ustedes creen, eso no es así, porque han dejado su corazón. Han olvidado lo más importante. Han olvidado lo fundamental. Es como para nosotros, cuando todos los que queremos ser padres, somos finalmente padres, porque tenemos un gran deseo y olvidamos nuestra responsabilidad de ser padres por traer la provisión, ¿cierto? Lo que le pasa muchas veces a los papás. Y es algo lo cual yo no puedo decir que no soy ajeno, porque me puede pasar. Aunque no lo quiera, me puede pasar si no entiendo cuál es lo más importante, ¿cierto? Y eso fue lo que le pasó a los judíos. Los judíos, celosos de la Escritura, olvidaron a quién apuntaba la Escritura y por eso tuvieron tantos problemas con Jesús. En este momento en Tesalónica tienen envidia, ¿por qué? Alborotadores. Era el movimiento de Jesús, era un movimiento que estaba llegando a todas las ciudades. Era un movimiento que tal vez los judíos hubieran querido tener. Era un movimiento en el cual las personas tenían gran acogida, eran admirados, eran reconocidos. Mientras que los judíos, ¿qué les pasaban? Iban en declive. Y más cuando los apóstoles eran tan directos en decirle, ustedes fueron lo que hicieron, ¿cierto? Entonces acá vemos un parámetro en el cual la envidia no solo es un sentimiento que viene desde el corazón, sino que genera circunstancias adversas que muchas veces no son reales, ni son realmente ciertas. Y eso ya lo vamos a ver en un momento en el tercer punto. Y son las verdades a medias que atacan, ¿cierto? Y es muy interesante porque cuando ustedes los ve a ellos, dice que fueron a la casa de Jason, ¿cierto? ¿Y quién fue Jason?
Jason fue una persona que recibió a los discípulos y les dijo, yo los acojo, quédense en mi casa. Y eso les llevó después a tener varios problemas. Y uno de los problemas es que llegó todos estos alborotadores, llegaron todas estas personas y les dijeron, ellos son culpables. ¿Pero de qué eran culpables? ¿De qué eran culpables? ¿Cierto? Y lo primero que les dice es, ellos trastornan al mundo. ¿En qué sentido lo decían ellos? En el sentido de que eran alborotadores, que iban llevando a la gente a que tal vez hiciera manifestaciones, a que se rebelara, a que dejara de hacer lo que normalmente hacía, ¿cierto? ¿Eso es verdad o eso es mentira? Es una verdad a medias, porque ellos sí eran trastornadores, pero su ámbito no era político, como tal vez ellos lo querían hacer ver, porque si ellos lo hacían ver político o cultural, sabían que los podían mandar a la cárcel, porque era una razón por la cual ellos estaban en rebeldía o en contra del gobierno actual. Pero ellos sí eran un trastornadores, pero espirituales. Jesús vino a transformar el mundo. Y todos estos discípulos llevaban una sola prédica y era, vuélvanse al reino de Dios, vuélvanse a Dios, que el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse, ¿cierto? Crean en Jesús, el Mesías. Era algo completamente revolucionario, pero no en el contexto que ellos los decían, una verdad a medias. El otro punto, ¿cierto? Decía, lo proclaman rey, Jesús. ¿Cuál era el problema? Que en esta época era muy importante el papel del rey. Y otra persona que fuera rey se le podía llamar al punto de matarle, porque no se reconocía otro rey más que el rey que estuviera de la época, ¿cierto? Entonces, cuando ellos dicen, él se proclama rey, lo que estaban tratando de llevarle era ante las autoridades para que los enjuiciaran. Ahora, ¿él era rey? Sí, porque cuando él habla delante de Pilatos, ¿cierto? Le dice, tú eres rey, le dice, sí, yo soy rey, pero mi reinado no es de este mundo. ¿Cuándo usted va a ver en las Escrituras diciendo a Jesús, vengan acá, que este es mi señorío, soy el rey de ustedes? No. Todos los que lo llamaban rey, inclusive esa escritura que tiene rey de los judíos, no fue una declaración de Jesús, fue una declaración de los romanos, ¿cierto? Que al burlarse de él, trataron de colocarle el nombre de rey de los judíos. Entonces, ¿es una verdad? Sí, pero es a medias, porque la intención de ellos no era reconocer el reinato de Jesús como rey espiritual, celestial, de todas las cosas, pero sobre todo el reino de los cielos, sino un rey de este mundo, un rey del gobierno, un rey de un pueblo, por lo cual querían que a raíz de eso le encarcelaran a Pablo y a Silas. ¿De dónde nacen estas mentiras a medias? De corazones envidiosos, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que tener nosotros cuidado. Cuando nuestros corazones no están alineados con lo que Dios quiere, cuando nuestro corazón no está en la dirección correcta, es muy fácil decir mentiras, verdades a medias. Cosas que son, pero no son completamente ciertas, porque no hay un contexto, porque no hay una situación concreta o porque se omiten palabras. Como en este caso, él era rey, pero no en el contexto que ellos lo querían hacer ver. Ellos eran trastornadores, pero no de la manera como ellos lo querían mostrar. Si nos vamos dando cuenta, ¿cierto? El corazón es engañoso, ¿cierto? Porque ¿qué dirían ellos? Son judíos, piadosos, dice la palabra de Dios. ¿Eran piadosos? Tal vez sus acciones mostraban más el orgullo, tener la razón en algo, que estaban completamente equivocados. Completamente. ¿Y por qué puedo decir con firmeza que estaban equivocados? Porque ellos tenían que ir a las Escrituras. Todo lo que les estaban predicando, la resurrección, la muerte de Jesús, toda la vida de Jesús, estaban en las Escrituras. Pero ellos no lo hicieron. ¿Qué decidieron hacer? Dejar que su corazón les dictara cómo actuar. ¿Y cómo iba resultando? Pues no muy bien, porque estaban declarando cosas que no eran ciertas. ¿Qué pasa al final? Una consecuencia, viene la turba, el motín, viene el asalto a la casa de Jason, y de esta manera
por la soberanía de Dios, no pasó a mayores, todo esto se resolvió y todo eso quedó ahí. ¿Quedó ahí? Bueno, vamos a verlo en la siguiente. Aplicaciones de esta primera parte, de Tesalónica. Envidia espiritual, querer la atención que recibe otro ministerio, querer la atención que recibe otra persona, querer vivir la vida de otro hermano, querer que otro me entienda en lo que yo estoy pasando y saber que nadie pasa lo que yo paso. Todos tenemos pruebas, todos tenemos circunstancias difíciles. Podríamos reunirnos acá a ponernos a llorar en todas las circunstancias que nos pueden pasar. Pero la pregunta es, ¿lo que tú estás diciendo, lo que tú estás proclamando, es por algo de pronto más profundo en tu corazón que te está generando estas circunstancias? Y son las preguntas que tenemos que hacer. Tal vez tú estás viendo las cosas de una manera religiosa. El religioso normalmente apunta sin darse cuenta que hay otros que le están señalando, ¿cierto? Y algunos prédicas atrás lo decía. El que diga que nunca ha sido, que nunca es o nunca será religioso es una mentira completa. Porque todos en algún momento, ¿qué es ser religioso? ¿Cierto? Sencillo. Ser religioso es dejar una vida de temor a Dios donde Él y yo somos uno y empezar a hacer prácticas, rituales, cosas, creyendo que eso a Dios es lo que le va a aplazar o le va a ser suficiente. Práctico para que usted lo entienda. Usted se congrega porque usted viene a aprender, porque usted va a estar con sus hermanos y porque la palabra de Dios así lo dice, que debemos congregarnos. Y en su relación con Dios diaria, usted quiere que sea sábado, porque va a venir a exaltarlo, a adorarlo, a compartir con sus hermanos, ¿cierto? El mundo se puede estar cayendo, pero si usted eso lo tiene ordenado, créame que usted va a venir. Y es más, usted sale acá renovado, usted quiere que sea sábado, porque usted quiere venir acá a llorar, abrir los brazos, decir Señor, ¿cierto? Pero cuando no hay una relación correcta, ¿cierto? Usted dice, ay, toca ir el sábado. Ahí es cuando hay una vida religiosa. Cuando usted olvida lo primero. Cuando usted sirve, ¿cierto? Pastor, es que yo no recibo nunca. Y una de las cosas que me dicen es, ¿y usted cuándo recibe? Pues todos los días. ¿Ustedes creen que lo que ustedes están recibiendo en 35, 40, 45 minutos, yo tengo que pasar toda la semana estudiando todos estos detalles? ¿Cuál fue la ruta del segundo viaje misionero? ¿Qué fue lo que hizo acá? ¿Qué hizo acá? Acá, orar. Señor, esta prédica la llevo por este lado, la llevo por este lado. La información que yo tengo durante toda la semana es muchísima más de la que ustedes tienen en este lugar, en estos momentos. Pero no es lo único. Es mi tiempo con el Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hable? Cuéntame. Sé tú conmigo, yo contigo, ¿cierto? De tal manera que cuando yo llego el sábado, yo digo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hay para hacer, Señor? Y yo digo, hay que aspirar, hay que predicar, hay que cantar, hay que hacer lo que sea, hay que hacer multimedia, lo que sea, porque estoy listo. Pero a veces creemos que solo estar acá sentado es lo que nos va a llenar. Y yo les digo una cosa, usted puede sentar 52 fines de semana en esa silla y su vida va a ser la misma. Porque tu vida no es transformada por una silla o una prédica. Tu vida es transformada por la palabra de Dios. A través de una prédica, pero a través de la escritura diaria, del tiempo devocional, del tiempo pastoral, de un montón de cosas. ¿Cierto? Entonces, algo en lo cual quiero que reflexionen. El segundo punto, las verdades parciales, es una mentira útil. ¿Cierto? Decir una verdad parcial es saber que usted deja algo ahí. Y eso no está bien. Las medias verdades hieren más que las mentiras descaradas, ¿cierto? Y piense, yo lo he reconocido, yo en algunos momentos de mi vida he dicho verdades a medias. Y parte de algo que todos hacemos es cuando nos llega información de algo que pasa. Y uno, ¿qué es lo que dice? Yo no digo nada porque yo no me quiero meter en problemas, en chismes. A mí me pasó una vez una que me enseñó que a mí me dicen algo y yo le digo, tiene dos opciones. O va y le cuenta a la persona, o sepa que yo en un plazo voy a ir a hablar con la persona. Porque no es por usted,
es porque si usted me está diciendo y eso es correcto, yo me preocupo y amo a la persona. Y si veo que está a punto de cometer algo malo, le voy a decir que no lo haga, ¿cierto? El tema de las infidelidades, que vieron al otro y que esto no ha pasado acá, ¿no? Es algo muy común en la vida, entonces. Que lo vieron con el otro, ¿cierto? Ay, no, yo lo vi, pero yo no voy a decir nada. ¿Por qué no? O sea, es ayudar al matrimonio, en el caso de que sea un matrimonio, ¿cierto? Y es algo que debemos entender. No hay nada peor que una verdad a medias porque deja zozobra y porque pone la vida de la persona en el público a hablar y a pensar lo que quiera. Y la hospitalidad valiente. ¿Cómo llamaba? Se me olvidó. Jason, ¿cierto? Estuvo dispuesto a ser interrogado por albergar a estas personas. ¿Usted abriría las puertas sabiendo que puede costarle fianza y reputación? Vean que algunas personas han admirado el hecho de mi esposa y yo recibir en su momento de cuando empezaron el COVID, abrir las puertas y nosotros recibíamos muchas personas. Pues muchos de los que están acá llegaron a la casa estudio, como le bautizaron, ¿cierto? Y yo los veo muy asombrados y yo digo, pero pues es que no deberíamos hacer eso. O sea, pero yo entiendo, ¿cierto? Pues, que lo roben a uno, que le hagan, ¿cierto? Pero, no sé, yo en ese sentido soy como muy ingenuo en el punto de que la Biblia dice que uno debe ayudar al necesitado. Y si yo veo a una persona que no tiene dónde quedarse, dónde dormir, y si Dios lo puso en mi corazón, pues yo lo voy a hacer, ¿cierto? O sea, es lo que se debe hacer, más allá de... ¿Usted lo haría? Tal vez no lo haría. ¿Por qué no lo haría? No lo haga. Pero hay otras circunstancias. Una persona está pasando una calamidad y eso es lo que yo más siempre critico. Voy a estar orando por usted. Pero si la calamidad es financiera, voy a estar orando por usted. Sabe que no tiene comida, voy a estar orando por usted. ¿Qué va a estar orando? Saque plata y vaya y hágale un mercado. Sabe que tiene deudas, tome $100, $50. Pastor, es que yo no tengo plata. Yo tampoco. O sea, yo puedo ayudar a muchas personas, pero no es porque me sobre la plata. Es porque hay un principio, sembrar, dar. De lo mucho que el Señor me ha dado, pues mucho va a dar. Si el mucho para mí son $100, pues doy $10. Y así, consecutivamente. Es que el acto está en dar desinteresadamente, ayudar, ser hospitalario. Entonces, esto es Tesalónica, la primera ciudad. La segunda ciudad, que la vamos a ver, ¿cierto? Si seguimos ahí en Hechos 17, del versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, salieron. Llegamos a la segunda ciudad, Berea, ¿cierto? Que nos habla de una investigación que abre el entendimiento. Pero vea que Berea, partamos de algo. No está en temas de envidia, chismes, de qué dirán, qué hicieron ellos. Pablo y Silas están hablando de que hay un tal Jesús que cumple con todos los requisitos de ser el Mesías, como dicen las Escrituras, ¿cierto? ¿Qué hizo Berea? Pues vamos a las Escrituras. Si eso están diciendo, ¿dónde está el lugar para verificar esa información? En las Escrituras, punto. No entraron a mirar si eran judíos piadosos, si eran romanos. Pablo, ¿cómo nos va a enseñar algo si él es romano y él es judío? ¿Por qué viene Timoteo si Timoteo es de una edad temprana? No, ¿qué hicieron ellos? Están diciendo que él es el Mesías, están diciendo que él es el que anunciaba las Escrituras. Pues veamos las Escrituras, sencillo. Pero vean que
se puede tener discernimiento, se puede tener amor por la palabra, se puede ser concreto en el accionar cuando tú entiendes la condición de tu corazón, cuando tu corazón está en el lugar correcto. Mientras que tu corazón, tu alma, tus deseos no estén en paz con Dios y con lo que Él quiere, no vas a poder ver más allá. Tal vez, Tesalónica nos dice que tal vez, porque Tesalónica habían unos que sí entendieron, pero otros no. Berea nos dice que ellos investigaron, lo que nos lleva a entender que su corazón, más allá de estar pensando en lo que ellos creían, entendían lo que las Escrituras le decían. Y este es un aspecto muy importante para nosotros como cristianos, porque el plan de Dios no es que usted sea salvo y ya. El plan de Dios es que usted sea salvo, pero llegue hasta el final de lo que Dios le ha dado como vida. Una vida hermosa, preciosa, maravillosa. Con desafíos, sí. Con problemas, sí. Con dificultades, muchos. Pero hermosa, porque con Dios todo es hermoso, inclusive hasta las dificultades. 3 puntos de Berea. El primero, la actitud noble. Reciben la palabra con toda solicitud. ¿Qué es con toda solicitud? Contentos. Cuénteme. No hay nada más bueno, y lo digo desde una parte personal, llegar a tener una conversación con alguien que le diga, cuénteme, pastor. Y que uno pueda ir hablando y diga, explíqueme, pastor. ¿Qué es esto tan bueno? Cancelen todas las citas de aquí en adelante, me voy a quedar acá. ¿Cierto? Eso normalmente no pasa. Normalmente, ¿pero por qué? Pastor, pero entiéndame. Pastor, sí, yo entiendo, yo sé. A veces es muy fácil ver el pastor que ahorita están ustedes viendo en el 2026. Pero yo creo que hubiera sido muy diferente hace 5 años. Y mucho más el líder de hace 10 años. El que como ustedes no tenía ninguna ruta, muchos de ustedes no tenían una ruta migratoria, le tocaba trabajar 14 horas, vivía a veces llegando a la iglesia con el uniforme, ¿cierto? El que todavía estaba lidiando con cosas del mundo, ¿cierto? Ahí sí me hubieran entendido un poco más, o ahí sí serían un poco más solícitos al saber que muchas de las circunstancias que ustedes viven como inmigrantes yo también las he vivido, colocando solo ese aspecto, ¿cierto? Pero ¿por qué? Nuevamente, porque muchas veces reaccionamos con estas circunstancias porque hay circunstancias o hay cosas en el corazón que nos dispersan de lo que Dios nos quiere llevar a entender, a vivir o a aprender. Y por eso es importante ponernos a cuentas a Dios todos los días. No un solo día, todos los días, ¿cierto? Hoy, domingo, lunes, toda la semana. Es el accionar de uno ir y evaluar a través de las Escrituras. El segundo aspecto es, en este mismo orden de día, la disciplina diaria. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo enseñado se sostenía. Todos los días. Si yo le pregunto a usted, no le va a preguntar cómo está su vida espiritual y no le va a estar cómo está su vida devocional, porque eso es fácil de responder. ¿Qué está leyendo ahorita? ¿Y cuánto lleva leyéndolo? ¿Y por cuánto planea hacerlo? Si su parte escritural fue el versículo que sale en la Biblia, ¿cierto? Esa es su vida espiritual. El que usted abre la Biblia y le dice de tal manera, leí la palabra de Dios. Coma en un día normal simplemente una salchicha a ver si se va a sostener. No. Asimismo, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que todos debemos hacer? Escudriñar todos los días. Leer y escudriñar. Son dos cosas, ¿no? Leer, pero es que si usted no escudriña, usted no va a escudriñar lo que no lee. Si usted no tiene el hábito de leer diario, pues mucho menos se va a sentar un día a decir, bueno, vamos a estudiar la carta a los romanos. Libro en mano, material. El pastor yo le pedí y me dio más material. Pum, vamos a estudiar. Voy a gastar 1 hora, 2 horas. No lo va a hacer. Así que si usted no tiene una lectura, hágalo. ¿Cuál es la lectura? Los evangelios, las cartas, los salmos, los proverbios. Si no sabe y no tiene idea, pregúnteme, póngame a trabajar. Yo quiero trabajar, pero hágalo. Pero
vamos a ir concluyendo el tema de que usted qué quiere ser, como los de Tesalónica o como los de Berea. ¿Dónde quiere estar usted? Y el resultado abundante, el resultado es un resultado abundante, ¿cierto? Dice que muchos judíos y griegos creen sin alboroto, creyeron, se entregaron, hicieron, ¿cierto? Yo les digo una cosa, si nosotros, todos, yo también me incluyo, entendiéramos la riqueza de dos cosas, de lo que estamos hablando hoy, de la palabra de Dios, pero también del poder de la oración, créame que nosotros estaríamos todo el tiempo escudriñando las Escrituras y orando. Pero como somos perezosos, entonces preferimos hacer lo que es más fácil. Y para el cristiano, ¿sabe qué es lo más fácil? Hacer lo que todo el mundo hace y lo que es correcto. Porque es que, pastor, pero yo trabajo duro. Sí, está bien, no le estoy diciendo que está mal. Pastor, es que está bien, no está mal. Pero como hijo de Dios es lo que deberías estar haciendo, primeramente. Como hijo de Dios. Porque es que nos reunimos acá los hijos de Dios, ¿no? No estamos acá las personas colombianas, porque no todos son colombianos. Latinoamericanos tampoco, porque algunos no lo son. Estamos personas que amamos a Jesús, que queremos ser como Él y que tenemos la esperanza de la vida eterna. Es decir, un día vamos a estar con Él. Entonces, 3 aplicaciones, ¿cierto? La lupa espiritual. Abre tu Biblia a diario, deja que el texto te cuestione y guíe tu vida. ¿Ustedes creen que yo no tengo pastor? En un momento tuve que tener un pastor físico por una circunstancia personal muy dura que tuvimos que atravesar con mi esposa, y hoy en día por circunstancias en que él tiene su iglesia manejamos una hermandad, ¿cierto? Tanto con los pastores de Melbourne como ahorita recientemente con los de Grace Life. Pero más allá de ellos que son humanos, yo tengo un pastor y es mi pastor, el pastor que ustedes también tienen, que es el Señor Jesús. Pero él solo me pastorea cada vez que yo abro la Biblia y oro. Porque Él me habla a través de la Biblia. Inclusive, cuando yo puedo tener alguna intuición que venga del Señor, Él no me lleva a cualquier parte, Él me lleva a la Biblia. Me lleva a recordar un principio de misericordia, de gracia, de favor. Pero, si usted quiere que Dios le hable, y todo lo que usted sabe es, de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo para que todo aquel... Pues eso es todo lo que usted va a entender de lo que Dios quiere para usted. Todo. Nada más. Si usted sabe un poquito acá, un poquito allá, y usted dice, pastor, es que no hay tiempo. Tiempo no hay para nada. Más lo que usted quiera hacer. Tiempo no hay para ver películas. Pero si usted quiere disponerse a ver una película, hay tiempo. Tiempo no hay para salir. Pero si usted quiere salir, hay tiempo. Tiempo no hay para viajar, pero si usted quiere disponer el tiempo, lo va a ver. Nunca va a haber un tiempo perfecto para leer las Escrituras, ni para orar. Pero si usted quiere, lo va a ver. Antídoto contra las herejías. El escudriño frecuente desactiva la media verdad venenosa. A mí me encantaría tener una congregación que yo me bajara y dijera, pastor, explíqueme esto que no me quedó claro, según esto. Pero no pasa, y yo doy el beneficio de la duda de que ustedes son tímidos o que sencillamente ustedes dicen, es que eso está de acuerdo, y yo está bien. Pero ¿y si yo les enseño algo malo? ¿Saben cuál es el problema si yo les enseño algo malo? Que el día de mañana que ustedes sepan que fue malo, ustedes no van a decir, fue mi culpa. Ustedes van a decir, ¿quién? El pastor nos enseñó eso, es la culpa del pastor, ¿no? Ay, no. Fue su culpa también, por no escudriñar las Escrituras y no exhortar a su pastor si estaba mal. ¿Sí ven cómo vamos viendo que la Escritura es el punto referente para todo lo que hacemos? Y el último, el silencio elocuente. Berea no recibe una epístola, no recibe una carta, no recibe mayor tema en la Biblia. ¿Dónde está primera, segunda de Berea?
Ah, pero ¿qué hay de Tesalónica? ¿Cierto? Sí hay cartas a Tesalónica, pero no hay cartas a Berea. Y yo preguntaba, Señor, pero si Berea fue tan buena, ¿por qué no nos dejaste aprender más de Berea? Y yo llegaba a una conclusión, ¿cierto? Yo decía, Tesalónica enseña corrección, exhortación, un poco de escatología, es decir, de los tiempos finales y demás cosas. Pero todos en aspectos de la iglesia y de lo que eran ellos. Era una mezcla de personas que creían y que no creían. Pero Berea solo se mencionó una vez. ¿Y es acerca de qué? De escudriñar las escrituras. Usted le habla a cualquier persona y el que sepa de Berea le va a decir, eran conocidos por escudriñar las escrituras. Nada más. No sabemos nada más de Berea, solo que escudriñaban las escrituras. Alrededor del mundo muchas escuelas bíblicas, ¿saben cómo se llaman? ¿Saben cómo se llaman? Berea. ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras. Qué lindo que Dios en los 67 libros de la Biblia, en el registro de un libro, en un capítulo y en 4 versículos que menciona una ciudad, una iglesia, el único registro para recordar es que escudriñaban las escrituras. Y esto nos lleva a entender que si tú escudriñas las escrituras, el Señor de ahí te va a llevar a cualquier lugar donde Él lo quiera hacer conforme a su propósito. ¿No les parece? Termino con una pequeña comparación, ¿no? Mientras que por un lado estaban diciendo que trastornaban el mundo, el otro lado estaban trastornando el mundo con el mensaje. Mientras que en un lado estaban diciendo que había otro rey, usurpador terrenal, en el otro lado estaban reconociendo un rey eterno que merece honra y gloria. ¿De qué lado tú vas a estar? ¿Cómo estás viendo tú a Jesús y todo lo que hacemos en lo que hacemos cada día? Si me colocan el tren, nuevamente la vista del tren, acuérdense que venimos en un tren, ¿no? Nos bajamos en Tesalónica y ahí nos acabamos de bajar en Berea. ¿En qué ciudad se quiere quedar usted? ¿En Tesalónica o en Berea? Según lo que entendimos hoy, ¿cierto? Y usted dice, estoy seguro. Yo he tenido las mías y he tenido que, como una que les compartí como pastor, tomar acción. ¿Y las tuyas? En esas verdades a medias es donde está tu corazón. En aquellas cosas que tú dices es donde tal vez tú estás enjuiciando a los demás, enjuiciando a Dios y no te das cuenta que hay cosas más profundas de las cuales no te has dado cuenta. Y si ese no es tu caso, está bien, gloria a Dios. Entonces hay que ser como Berea.